Cuando un ser humano comienza a despertar de verdad, no en el sentido trivial de abrir los ojos al amanecer, sino en el sentido existencial de advertir que su vida no es una herencia automática sino una tarea radicalmente personal que exige conciencia, coraje y responsabilidad, sucede algo silencioso pero decisivo. La percepción de que durante años se ha vivido con una fidelidad casi ciega a hábitos mentales, costumbres sociales y creencias heredadas que jamás fueron examinadas, y en ese instante inaugural en el que el individuo reconoce que él es él y su circunstancia, y que si no salva a su circunstancia no se salva a sí mismo, se rompe de manera irreversible el encantamiento de la vida inauténtica. Este despertar, que no acontece como un estallido teatral sino como un lento y profundo derrumbe interior de todo aquello que antes parecía indiscutible, revela que gran parte de lo que llamábamos yo era apenas un personaje social cuidadosamente construido para garantizar pertenencia, aprobación y comodidad, y que detrás de esa fachada existe un núcleo más verdadero que no soporta seguir fingiendo, de modo que los antiguos intereses, las conversaciones repetidas, los dramas circulares y las preocupaciones superficiales empiezan a sonar ajenos, como si uno escuchara desde lejos un ruido que antes parecía música y que ahora se reconoce como el zumbido monótono de una multitud que vive sin cuestionar su propio vivir. A medida que esta lucidez se expande, uno descubre que la mayoría de las personas continúa moviéndose por los escenarios de la vida empujada no por decisión sino por inercia, repitiendo opiniones que no han pensado, defendiendo prioridades que no han elegido, sufriendo por fantasmas que no comprenden. Y así como el radio que cambia de frecuencia deja de captar el mismo ruido, el individuo que despierta deja de resonar con los automatismos sociales, no por arrogancia ni por distancia emocional, sino porque la autenticidad recién descubierta ya no permite participar en conversaciones vacías, risas automáticas, vínculos que se sostienen en la comodidad o en el miedo, y por eso muchas relaciones se diluyen suavemente hasta desaparecer como niebla que se disipa bajo el sol de la conciencia. Lo más inquietante es que la presencia de quien ha despertado suele incomodar, aunque no pronuncie una sola crítica, porque el simple hecho de vivir desde la lucidez cuestiona sin palabras la existencia de quienes todavía se aferran a una vida vivida en piloto automático. Y es entonces cuando uno comprende profundamente la afirmación orteguiana de que vivir es sentirse obligado a elegir en cada instante quién se quiere ser, ya que nadie puede despertar por nosotros, nadie puede pensar en nuestro lugar, nadie puede asumir la responsabilidad de nuestra alma si no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, y precisamente por eso el despertar reduce la multitud, elimina la falsedad compartida, limpia los espacios interiores y deja únicamente aquello que es verdadero, aunque esa verdad sea menos ruidosa y mucho más solitaria. Sin embargo, esta soledad no es una carencia sino una conquista, una soledad habitada, fértil, expansiva, una soledad en la que ya no se busca aprobación porque la medida del valor propio dejó de depender de aplausos externos y comenzó a brotar de la fidelidad a uno mismo, y en esa amplitud silenciosa uno finalmente comprende que la vida jamás pidió popularidad, multitudes ni reconocimiento, sino presencia, lucidez y autenticidad, y cuando esta comprensao se instala en lo más profundo del ser, la existencia deja de ser un escenario de obligaciones mecánicas para convertirse en una obra abierta en la que cada elección, cada gesto, cada pensamiento y cada paso se vuelven afirmaciones conscientes del yo que, por fin, ha decidido vivir su vida y no la vida que otros esperaban de él. Y cuando ese despertar continúa creciendo como una corriente subterránea que se abre paso a través de las capas más rígidas de la personalidad heredada, uno empieza a observar con una claridad casi dolorosa que buena parte de la vida social funciona como un gran teatro de expectativas recíprocas, un intercambio permanente de papeles donde cada quien actúa según lo que cree que los demás necesitan ver, y al advertir esta gigantesca representación, uno siente de manera inmediata que ya no puede mantenerse en el escenario como un actor inconsciente, porque la lucidez recién adquirida convierte cada gesto fingido en una traición íntima, en una fractura interna entre el yo que quiere despertar y el yo que se aferra al guión aprendido, de modo que toda la estructura de la convivencia cambia. No porque uno decida cambiarla, sino porque lo falso se vuelve insoportablemente pesado y todo lo que se sostenía en la inercia comienza a derrumbarse con una naturalidad casi inevitable. Es entonces cuando uno comprende que la auténtica transformación no consiste en reformar el mundo externo sino en transformar la mirada con la que se lo habita, y esta revelación, que en apariencia parece simple,
tiene la fuerza de un terremoto existencial porque desmantela por completo la ilusoria seguridad que proporcionaban las normas no cuestionadas, los hábitos nunca examinados, las ideas que se repetían como mantras automáticos, y en su lugar emerge un terreno desconocido en el que uno se ve obligado a erigir su vida desde un principio fundador, la responsabilidad radical de ser sí mismo, esa tarea intransferible que Ortega y Gasset tanto insistía en recordar cuando decía que cada hombre es él y su circunstancia, y que si no se hace cargo de su circunstancia queda inevitablemente desbordado por ella, arrastrado por fuerzas impersonales que dictan la trama de su existencia sin que él siquiera lo note. A partir de ahí, uno se da cuenta de que la mayoría de los vínculos que había sostenido durante años estaban basados en necesidades, miedos, dependencias emocionales o el simple hábito de no estar solo, y esa revelación puede doler, pero es un dolor esclarecedor, un dolor que ilumina, un dolor que alumbra la libertad. Porque para el que despierta ya no es posible seguir perteneciendo a relaciones que exigen renunciar a la autenticidad, sacrificar la verdad interior o reducir la conciencia para no incomodar a nadie, y esta ruptura con lo inauténtico, lejos de ser un gesto de arrogancia, es simplemente la consecuencia natural de haber comprendido que la vida solo adquiere sentido cuando uno se atreve a vivir desde la raíz de sí mismo, sin concesiones, sin máscaras y sin miedo a la soledad que muchas veces acompaña los primeros pasos de la libertad. En este camino, la conversación humana sufre también una metamorfosis inevitable. Lo que antes se vivía como intercambio trivial ahora se percibe como ruido, lo que antes parecía opinión ahora se revela como repetición, lo que antes se tomaba como preocupación legítima ahora se desenmascara como ansiedad socialmente aceptada. Y uno se sorprende de que la mayoría de las conversaciones giren en torno a lamentaciones perpetuas, quejas interminables, comparaciones vacías, carreras por estatus y un sinfín de distracciones que desvían al individuo de la única tarea verdaderamente seria que la vida le ha encomendado, ser responsable de su propio destino, y al observar este panorama, uno empieza a hablar menos, a escuchar más, a elegir cuidadosamente las palabras. Pero no desde el cálculo estratégico sino desde la conciencia de que cada palabra lanzada al mundo debe tener un sentido, una intención y una autenticidad que antes no se exigían. Y es precisamente por esta razón que el círculo social se estrecha, no como pérdida sino como purificación, no como empobrecimiento sino como selección natural de vibraciones, porque quien ha comenzado a vivir de manera auténtica ya no puede sostener vínculos que dependen de la mentira compartida, del autoengaño conveniente, de la obligación de fingir entusiasmo, interés o conformidad, y por eso, lo que algunos llaman perder amigos, el hombre despierto lo reconoce como dejar caer lo que ya no pertenece a mi camino, porque la amistad verdadera, como afirmaría Ortega, no puede ser un pacto de comodidad sino un encuentro de libertades, un espacio donde cada uno puede existir desde su verdad sin ser castigado por ello, y donde la conversación no es un refugio para evadir la vida sino un puente para comprenderla más profundamente. A medida que esta nueva forma de estar en el mundo se consolida, se despierta también una sensibilidad diferente hacia el silencio, que ya no se teme ni se evita, sino que se abraza como un paisaje lleno de significado, porque en el silencio uno descubre la presencia real de sí mismo, la voz interior que había sido sepultada bajo capas de ruido social y distracciones constantes, y cuando uno se habitúa a esa compañía interior que no exige nada, que no juzga, que simplemente es, empieza a notar que pocas personas toleran ese tipo de presencia, porque el silencio desnuda, el silencio revela, el silencio obliga a mirar hacia adentro, y la mayoría de las personas prefiere la agitación al encuentro consigo mismas, de modo que el hombre despierto se vuelve extraño para quienes temen el silencio, pero al mismo tiempo se vuelve un faro para aquellos pocos que lo buscan, pues reconocen en su modo de estar una autenticidad rara, una serenidad que no proviene de la pasividad sino de una comprensión profunda de la vida. Con el tiempo, uno también comprende que no puede convencer a nadie de despertar, porque cada individuo vive un proceso que solo puede desenvolverse desde dentro, como la maduración de un fruto que no puede forzarse sin dañarlo, y por eso quien ha despertado deja de intentar salvar a otros, deja de intentar corregir sus ilusiones o arrancarle sus máscaras, porque entiende que cada persona sostiene su pequeño mundo de creencias, miedos y deseos con la convicción de que sin él no sabría quién es. Y que solo cuando ese mundo se vuelva insoportable, cuando ya no pueda sostenerlo sin quebrarse, entonces surgirá en ellos, como un llamado interior, la necesidad de reconstruirse desde la verdad,
y es justo en ese momento cuando el hombre despierto puede ser un acompañante, nunca un salvador, un faro que ilumina pero no un capitán que dirige la vida ajena. Y de este modo la vida cambia de eje. Ya no se vive para cumplir expectativas, ya no se vive para sostener personajes, ya no se vive para evitar el juicio o el rechazo, sino para afirmar la propia existencia desde la fidelidad al ser, una fidelidad que, aunque pueda dejar a uno con menos compañía externa, le proporciona por primera vez una legítima compañía interior, un sentimiento de totalidad que no depende de la aprobación ajena ni de los aplausos del mundo, porque la verdadera grandeza, como intuía Ortega, no consiste en acumular admiradores sino en obedecer a la voz más íntima del destino propio, esa voz que susurra que la vida solo tiene sentido cuando se la vive desde la autenticidad, incluso si esa autenticidad exige renunciar a todo aquello que alguna vez pareció indispensable. Y así, paso a paso, uno descubre que el despertar no es una meta sino un proceso continuo, un estado de vigilancia interior que exige humildad, porque siempre existe la tentación de convertir la lucidez en vanidad, de transformar la autenticidad en identidad espiritual, de convertir el despertar en una bandera que distingue a unos pocos de los muchos. Y entonces uno debe recordar lo que Ortega subrayaba con insistencia, que todo individuo está siempre en proyecto, que nunca está terminado del todo, que vivir es una tarea que se renueva a cada instante, y que el peor enemigo del hombre lúcido no es la ignorancia ajena sino la soberbia que puede nacer dentro de él cuando empieza a creerse superior por haber visto un poco más que los demás. Por eso el hombre verdaderamente despierto no presume su lucidez, no la convierte en discurso, no la usa para elevar su ego, sino que la vive en silencio, como un compromiso íntimo que solo él puede comprender. Y al final de todo este recorrido interior, uno comprende que tener menos amigos no es una tragedia sino una consecuencia natural del despertar, porque el valor de una vida no se mide por la cantidad de voces que lo rodean sino por la profundidad del silencio con el que uno es capaz de escucharse a sí mismo, y en ese silencio, donde la vida se presenta sin adornos, sin ficciones y sin máscaras, uno finalmente percibe que nunca estuvo realmente solo, porque dentro de cada conciencia humana habita una presencia vasta, inabarcable, una especie de compañía esencial que no proviene de afuera sino del hecho mismo de existir, y al reconocer esta verdad, la necesidad de llenar vacíos con compañías superficiales se desvanece, dejando en su lugar una serenidad que ningún ruido social puede otorgar. Y cuando el ser humano continúa profundizando en ese estado de atención despierta, descubre que el verdadero conflicto nunca estuvo en las circunstancias externas ni en las personas que fueron parte de su historia, sino en la manera en que él interpretaba esas circunstancias y en la forma en que se relacionaba con esas personas. Porque durante años aceptó como naturales ciertos patrones de comportamiento, ciertos miedos silenciosos, ciertas dependencias afectivas y ciertas narrativas que parecían inevitables, pero que ahora, observadas desde la altura de una conciencia más lúcida, se revelan como construcciones frágiles que él mismo sostenía para evitar enfrentarse a la enorme responsabilidad de ser autor de su destino, y así comprende que despertar no es un evento místico ni un privilegio reservado a unos pocos, sino un acto radical de honestidad consigo mismo que exige mirar de frente la propia vida sin excusas, sin adornos y sin la máscara cómoda del victimismo. A partir de ese momento, cada recuerdo adquiere un nuevo significado, ya que muchas experiencias que antes parecían injustas, dolorosas o incomprensibles se muestran ahora como consecuencias exactas de decisiones no asumidas, de silencios que ocultaban miedo, de vínculos que se mantenían por costumbre, de expectativas ajenas aceptadas sin reflexión. Y así como quien limpia un cristal empañado empieza a distinguir lo que siempre estuvo allí pero no se veía con claridad, el individuo que despierta comienza a reconocer la trama profunda de su biografía, no como un teatro lleno de culpables externos sino como un mapa de caminos que él eligió consciente o inconscientemente, y es en ese reconocimiento donde se produce la verdadera transformación, porque allí, justamente allí, se anula la vieja tendencia de responsabilizar al mundo por las propias sombras y se inicia el ejercicio adulto de responder por uno mismo con dignidad y firmeza. Este proceso, sin embargo, no es cómodo ni inmediato, pues la lucidez exige destruir viejos refugios psicológicos que proporcionaban seguridad emocional aunque fueran falsos, y cada vez que uno renuncia a un autoengaño, el alma queda expuesta y vulnerable, como una casa sin techo durante una tormenta, pero con el tiempo esta exposición se convierte en fortaleza. Ya que la vulnerabilidad consciente no es debilidad,
sino transparencia espiritual, y en esa transparencia uno aprende a distinguir con una claridad sorprendente aquello que merece permanecer en la propia vida y aquello que solo ocupa espacio, energía y tiempo sin aportar crecimiento ni verdad, y así empiezan a desaparecer naturalmente los vínculos desgastados, las obligaciones asumidas por miedo, las conversaciones sin alma, los compromisos que jamás fueron auténticos y los deseos que en realidad eran imitaciones de deseos ajenos. Y aunque desde el exterior pueda parecer que quien despierta se ha vuelto más selectivo, más exigente o incluso más distante, la verdad es que simplemente ha dejado de desperdiciar su vida en lo que no le pertenece, ha dejado de pedir permiso para ser quien es, ha dejado de justificar sus decisiones y ha comenzado a vivir desde un eje interior que antes estaba enterrado bajo el ruido de expectativas sociales, y esta nueva forma de estar en el mundo se percibe en la manera en que camina, en la manera en que mira, en la manera en que escucha y en la manera en que habla, porque cada gesto está sostenido por una fuerza tranquila que no necesita imponerse, demostrar, convencer ni competir, ya que la autenticidad carece de urgencia y la verdad no necesita espectadores para existir. Los demás, al observar esta transformación silenciosa, experimentan una mezcla de curiosidad, admiración y resistencia, porque la presencia de quien ha despertado funciona como un espejo que refleja con crudeza la vida de quienes aún se mantienen atrapados en rutinas mentales que no se atreven a cuestionar. Y es precisamente este efecto espejo el que genera tensiones en ciertos vínculos, pues las relaciones basadas en la dependencia emocional, la manipulación velada, la necesidad de aprobación o el miedo al abandono no pueden sostenerse frente a un ser humano que ya no participa de esos juegos, y por eso muchas conexiones se derrumban sin conflicto, como puentes viejos que se desmoronan cuando ya no son necesarios, mientras otras, las verdaderas, se fortalecen porque encuentran en esa autenticidad un terreno fértil para crecer sin máscaras ni demandas ocultas. En este punto del camino, uno comienza a notar algo profundamente revelador, que gran parte del sufrimiento humano proviene de la resistencia a aceptar la realidad tal como es y no como uno desearía que fuera, y esta resistencia se manifiesta en forma de apego, nostalgia, temor al cambio, orgullo herido o expectativas irreales, pero cuando la conciencia se expande, uno descubre que la realidad no es enemiga sino maestra, que la vida no castiga sino educa, que cada pérdida es un reajuste necesario y que cada final contiene un inicio que solo se revela a quienes no se aferran al pasado, y es entonces cuando las cosas que antes parecían tragedias se reinterpretan como liberaciones y las decisiones que antes parecían difíciles se vuelven inevitables, porque lo que ya no está alineado con la verdad interior se desintegra con una precisión casi matemática. Y así, poco a poco, uno aprende el arte de caminar ligero, de no llevar más equipaje del necesario, de no sostener vínculos que no florecen, de no insistir en puertas que no se abren, de no buscar validación en miradas que no pueden ofrecerla, y en ese ejercicio de desapego consciente se produce una metamorfosis profunda, el alma se expande, la mente se aquieta, el cuerpo respira, la vida se ordena, la energía se organiza y la existencia entera adquiere una dirección clara que no proviene de deseos impulsivos ni de necesidades infantiles, sino de una vocación interior que orienta cada paso como un faro silencioso que ilumina desde dentro. Esta vocación interior, que para Ortega y Gasset representa la tarea fundamental del ser humano, no es un proyecto externo ni una meta material, sino el llamado íntimo de la propia autenticidad que invita a construir una vida que esté a la altura de uno mismo, y cuando uno se compromete con ese llamado, la vida se vuelve una obra de arte en permanente elaboración. Una obra que no busca perfección sino coherencia, no busca reconocimiento sino realización, no busca admiración sino sentido, y en ese sentido descubierto se encuentra una libertad que ningún sistema social, ninguna relación afectiva, ninguna opinión externa y ninguna circunstancia pueden otorgar ni quitar.